Vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde y les voy a invitar que me acompañen al libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 1, el versículo número 9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y nuestro tema para esta tarde se titula Recibiendo el Evangelio, recibiendo el mensaje de reconciliación para con Dios. Lo más glorioso que tú puedes oír, lo más glorioso que tú puedes escuchar, a pesar del pensamiento contrario que tú puedas tener en torno a esto. Pero es obvio que cuando logramos comprenderlo, como ocurrió con estos hombres en la ciudad de Tesalónica, te vas a dar cuenta que es lo más hermoso, glorioso que el hombre puede oír. Y esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, que había fundado la iglesia en Tesalónica. Y obviamente esto está narrado en el libro de Hechos, en el capítulo 17, y se nos cuenta que hubo gran oposición en medio del trabajo evangelístico que el apóstol Pablo fue a realizar a aquel lugar. Pero a pesar de esta oposición, de la lucha que hubo, muchas personas eran salvas. Muchas personas lograban comprender y por la obra de Dios en ellos llegaban a alcanzar comunión con Dios. Muchos llegaban a ser hijos de Dios. Y estas mismas personas ahora, que comprendieron lo que realmente era el Evangelio, lo que el Evangelio hacía o hace en la vida de cada persona, estas personas estaban anhelantes y ansiosas de que otros también pudieran escuchar el mensaje del Evangelio. Estos hombres, de hecho, su testimonio, su vida era conocida, como dice el versículo número 8. La fe que ellos ahora manifestaban en Dios se había extendido de tal modo que aún ni el apóstol Pablo, cuando iba por otros lugares, tenía que dar testimonio de estos hermanos, porque el testimonio ya era conocido por ese amor y ese anhelo que ellos tenían por la causa del Evangelio. Porque no eran palabras de hombres. El Evangelio no son palabras de sabiduría humana, no son palabras de personas que se paran delante de un púlpito a exponer ideas personales, sino que el mensaje que estos hombres daban era el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de salvación, el mensaje que da vida verdadera a los hombres, al ser humano, a las mujeres, del mensaje que nos habla de Dios, del mensaje que nos muestra todo lo que Él hizo en favor de hombres que estaban apartados de Él, de tal manera ahora de acercarlos, de darles comunión una vez más, y todo aquello por medio de Cristo, de su obra redentora en la cruz del Calvario. Porque en Tesalónica, de la cual ahora pueden conocerse algunas ruinas, ellos habían sido testigos de este poder transformador, de este mensaje de vida en muchas personas. Y como ya mencioné, a pesar de que el ministerio de Pablo en la ciudad fue relativamente corto, debido a la oposición que se presentó en aquel lugar. Ahora quiero hablar precisamente de qué fue lo que causó el Evangelio en estas personas. ¿Qué es o qué significa recibir el Evangelio? Obviamente hay muchas cosas involucradas en esta pregunta que no podríamos abarcarlas todas en un mensaje. Pero aquí en este versículo que leíamos, junto con el versículo 10, se nos presentan tres aspectos acerca de lo que estos hombres, estas mujeres recibieron. Y en primer lugar se nos habla de que ellos se convirtieron, ellos se volvieron a una nueva realidad. En segundo lugar, habla de servicio. Para en tercer lugar, hablarnos de lo que es la espera.
el esperar las promesas de Dios, volverse, convertirse, el servicio y también el esperar. Y de hecho, de eso vamos a estar hablando entonces en esta tarde, lo que significa para una persona recibir el Evangelio. Y en primer lugar, el versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y aquí viene en primer lugar: y cómo os convertisteis. Recibir el Evangelio es una transformación, es un cambio, porque todo ser humano, por naturaleza, está apartado de Dios, no está en comunión con Dios, pero lo que el Evangelio hace es acercarlo, dar comunión con Dios, reconciliación. Entonces, lo que el Evangelio trae es un cambio completo, un cambio total, que significa alejarse de donde estamos, en aquella situación, en aquella posición en la que estamos, a una nueva posición, a un nuevo estado. Es una transformación que incluye la mente, las emociones, la voluntad. Eso es ser convertidos. Es un cambio de rumbo en la vida. Básicamente es eso. Es un cambio de rumbo total. Y en este caso se nos ejemplifica lo que en ellos era evidente que había ocurrido en el versículo número 9. Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ellos se habían vuelto de una vida dedicada a los ídolos para ahora venir al Dios, al único Dios verdadero. Ahora, la ciudad de Tesalónica era una ciudad que estaba llena de imágenes, una ciudad que tenía muchos santuarios religiosos, de tal manera que era una ciudad que era idólatra. Pero a veces cuando hablamos de ídolos nos imaginamos simplemente este tipo de cosas como directamente religiosas o directamente que tengan un trasfondo espiritual de manera directa, pero un ídolo puede ser cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación, inclusive lo puede ser un hábito, algo que es cotidiano en nosotros, inclusive una aspiración que podamos tener, un sueño, es decir, cualquier cosa que se pone entre Dios y nosotros, cualquier cosa que toma nuestro interés y finalmente nos aleja más y más de Dios, porque eso es un ídolo. Cualquier cosa que nos separa de obedecer a Dios, de servir a Dios, de vivir para Él. Ahora, no tienes que esforzarte en todo esto, porque dice el libro de Gálatas que el hombre por naturaleza se entrega en servicio a los ídolos. Ahora, déjame mostrar algunos ídolos que tal vez podamos haber tenido en nuestra vida, y tal vez muchos lo están teniendo en este tiempo. Por ejemplo, tenemos el ídolo del poder. Basta que vean las noticias para ver a los políticos, a las gentes líderes de opinión, a los que están en eminencia, para darte cuenta cuán enamorados ellos están del poder, del control. Piensa en lo que ellos hacen. Finalmente todo aquello ocupa su vida y los lleva a olvidarse por completo y rechazar a Dios. Y el poder es un ídolo tremendo en la vida del hombre. ¿Qué decir de las riquezas que ocupan todos nuestros esfuerzos, nuestros sueños, nuestros anhelos? De hecho, la Biblia nos cuenta la historia de un joven que era un joven que tenía riquezas. Ahora la Biblia no condena las riquezas. Lo que la Biblia sí condena es el amor por las riquezas, en desmedro del amor que el hombre debe tener por su Creador. Así que este joven se acercó delante del Señor y finalmente se fue lejos cuando Dios lo llamó a poner su confianza, su amor por completo en Él y no en las riquezas. Y se fue muy triste porque las riquezas ocupaban sus prioridades, su interés, sus sueños. Estaba arraigado en su corazón. También podríamos hablar acerca del consumismo, el tener por tener. Y son ídolos muy comunes en esta época. El ídolo más grande que tal vez
tú y yo podemos conocer es el yo, el amor por nosotros mismos. Ahora, cualquiera de los ídolos que tú puedes conocer, que tú puedes encontrar en tu propia vida, te vas a dar cuenta que descienden del amor por uno mismo. El poder, la grandeza, las riquezas, ser más que los demás, el consumismo, tener más que otros. Todos los ídolos vienen precisamente del amor por uno mismo. Porque detrás de esto y todos los ejemplos que puedes encontrar de ídolos, te vas a dar cuenta que hay un corazón que se deleita, se alegra en aquello que pueda hacerlo reconocido, en aquello que pueda hacerlo aceptable y hacerlo superior al resto. Cualquier cosa que te alimente esto es algo que trae alegría al corazón, y precisamente aquello se constituye en un ídolo. El orgullo, la autojusticia, es el más grande enemigo que el ser humano puede tener, porque toma su corazón, lo apresa, y finalmente toda su vida comienza a buscar esa alegría, ese placer del corazón que le causa todo esto. Y puede parecerte inofensivo, puede parecerte que no tenga mayor trascendencia en tu vida, pero los ídolos tienen el poder y la capacidad de esclavizar a los hombres y mantenerlos ocupados en todo esto. Basta que pienses en tu propia vida, querido amigo, cómo esto te ha tenido ocupado tal vez los últimos 10 años, los últimos 20 o los últimos 5 años de tu vida en alguno de estos ídolos, y has estado preso allí y pasan los años y eso sigue aumentando. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo puedo identificar en mi propia vida a un ídolo? Por ejemplo, tienes que preguntar qué es lo que amas. ¿Cuáles son las cosas que, cuando estás en calma, sin ninguna responsabilidad que cumplir, en qué piensas? ¿Cuáles son las cosas que anhelas? ¿En qué estás gastando tus esfuerzos, tu tiempo? ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? ¿Cuáles son las cosas por las cuales luchas al extremo de que te olvidas de Dios? Porque básicamente eso es un ídolo. Te lleva a poner toda la atención en él, de tal manera de excluir a Dios de tu vida. Apartarte más y más, eso es un ídolo. Puede ser una actividad, puede ser un deporte, puede ser algún placer, un pasatiempo, el estado físico, el cuerpo, una ambición personal, el disfrutar con el sexo opuesto, lo que sea. Ahora, una cosa es disfrutar de las cosas de la vida y otra cosa es reemplazar a Dios con todas estas cosas que finalmente ocupan tu corazón, tu prioridad. Entonces, si tú amas estas cosas y te das cuenta de que hacen de excluir a Dios, finalmente aquello es un ídolo en tu vida. Otra pregunta que tú puedes hacer es, ¿en qué confías? ¿En momentos de necesidad? ¿En momentos de desánimo? ¿A quién recurres? ¿A quién vas? Cuando sientes que no hay mucho que hacer, ¿acaso te refugias en el alcohol, en las drogas, en algún tipo de placer temporal, de tal manera que tiendas a olvidar aquellas situaciones? ¿En quién confías? Para demostrar que tenemos ídolos en tu corazón. Pueden haber ídolos uno tras otro. Pero algo más allá de todo esto es que, independiente de todas estas cosas, hay una consecuencia, que no te vuelves a Dios, no te conviertes a Dios. Tu corazón está apresado. Y a pesar de que en muchos casos es posible abandonar algún ídolo sin volvernos a Dios, finalmente ese es un tipo de arreglo que al fin y al cabo es un freno, es un impedimento para volvernos de verdad a Dios, porque finalmente no te has alejado de la idolatría,
sino simplemente has dejado un ídolo para centrarte en otro ahora. Has abandonado uno para ahora estar acompañado de uno o dos o tres que te estarán por un periodo de tiempo en tu caminar hasta que luego irán a venir otros. Puedes abandonar alguno de estos ídolos sin volverte a Dios, pero aquello se convierte en un freno, porque confías en tu propia vida, en la autojusticia que pueda haber, de decir, no, yo puedo vencer aquello, sin darte cuenta que simplemente lo has hecho para tomar otros ídolos, y tu vida es un caminar constante en aquello lo que te aleja de Dios. Ahora, estos hombres estaban en una ciudad que era idólatra. Su vida, indudablemente, era una vida llena de ídolos. Pero recibir el Evangelio significa dejar atrás todo aquello, convertirse de los ídolos ahora a Dios. Porque la conversión es apartarse, alejarse de los ídolos. Porque comprendemos que cuando estamos sirviendo a los ídolos, lo hacemos delante del único y soberano Dios. El Evangelio trae esa claridad de poder darnos cuenta lo que significa delante de Dios servir a ídolos que simplemente vienen a satisfacer un deseo de amor propio, de ser reconocido y aceptable. Así que ellos se volvieron, dice el versículo, de los ídolos a Dios. Ídolo, literalmente aquí tiene el significado de sin valor delante de Dios. Eso es lo que ellos comprendieron por el mensaje del Evangelio, que todo lo que ellos hacían buscando su propio placer, su propio reconocimiento, cuando comprendieron realmente el mensaje del Evangelio y cómo les hablaba acerca de Dios, ellos reconocieron que los ídolos son nada delante de Dios. Son absolutamente sin valor. Porque recibir el Evangelio es reconocer que Dios es el único y sabio Dios, que Él es el dador de la vida, que Él es el creador de todas las cosas, que Él me creó a mí con propósitos claros e inequívocos de vivir en obediencia a Él, pero mi vida ha estado completamente opuesta. Es un reconocimiento de que Dios es santo y que Él no tolera la idolatría, no tolera que cualquier cosa ocupe el lugar que a Él le corresponde en la vida como el creador. Entonces, recibir el Evangelio es convertirse, es abandonar los ídolos para ahora simplemente atender el propósito de nuestra vida, que es vivir para Dios. Así que estos hombres se volvieron, cambiaron su rumbo, al darse cuenta por medio del Evangelio las consecuencias nefastas de vivir una vida para ídolos y no para Dios. En segundo lugar, añade el versículo número 9, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque también recibir el Evangelio ahora, como abandonamos a los ídolos a quien servimos tal vez por décadas, ahora nuestra vida es puesta al servicio de Dios. Porque estos hombres, ¿a quién servían antes de volverse a Dios? A ídolos. Pero ahora el cambio era evidente, porque ellos servían a Dios. Y la pregunta es, ¿a quién estás sirviendo tú? ¿Quién está ocupando el lugar de Dios en tu vida? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién es tu guía? ¿Hacia dónde te diriges? Y estos hombres, indudablemente, iban apartándose más y más de Dios. Y cuando alguien recibe el Evangelio, el hecho de abandonar los ídolos trae un anhelo, una decisión voluntaria de servir al Dios verdadero, porque la vida de la persona ha sido transformada. Esa voluntad, esa mente, esos pensamientos, esas emociones que querían solamente buscar lo que era para ellos placentero, ahora, como ha sido transformada, quieren vivir la vida de acuerdo a quien los ha creado. Es una vida exterior que es diferente a la que antes llevaban. Ahora, por supuesto, esto no va a ser hecho de manera perfecta. Incluso aunque desearíamos hacerlo,
porque tal vez fueron décadas siguiendo a ídolos, muchos años viviendo para aquello, aún desde la infancia siendo instruidos en todo esto. Pero la diferencia es que ahora, producto de esta transformación, de esta conversión que ha habido, de este cambio de rumbo, hay un nuevo norte en tu vida, hay un nuevo propósito en tu vida. Y a pesar de que efectivamente no va a ser hecho perfecto el servicio a Dios, va a haber un anhelo fervoroso de poder servir a Dios, de vivir para Él. Un deseo sincero de agradar a Dios, porque antes los ídolos eran nuestro guía, los ídolos eran nuestro maestro, pero ahora Cristo es nuestra guía. Él es nuestro maestro. Yo recuerdo que hace casi 10 años atrás estaba visitando Hungría y quería conocer algunos lugares y quise tomar un guía. Estos que lo llevan a conocer lugares para que uno pueda, les explican muchas cosas. Y estaba hablando con una persona y de repente sale alguien de un lugar y se acerca y me dice que no lo haga, no siga a esa persona. Me vino a advertir finalmente de que no era alguien confiable y que básicamente lo que quería era robar simplemente. Así que gracias a esa advertencia decidí tomar a alguien, estos que están establecidos para poder guiar. Y precisamente esta ilustración nos sirve para mostrar lo que el Evangelio hace también. El Evangelio nos advierte, nos muestra, nos presenta el error de seguir ídolos, el error de seguir aquellos deseos propios del corazón de una vida sin Dios, porque finalmente nos llevan por lugares donde atentan contra nuestra vida en el sentido de que nos apartan del propósito final, del propósito principal, del propósito de vivir para Dios. El Evangelio nos muestra todo aquello, pero también nos conduce ahora a alguien que es digno de confianza, a alguien que es digno de admiración, a alguien que realmente sea un buen guía, un buen maestro, un buen profesor. Eso es lo que el Evangelio hace. Nos conduce ahora a Cristo, nos conduce a servir al único y soberano Dios. Eso es lo que el Evangelio hace. Así que tarde o temprano debes preguntarte en tu vida, ¿a quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Quién es mi guía? ¿Quién es mi maestro? Si tú piensas estás en un parque y usualmente yo vivo en un lugar donde muchos vecinos tienen animales y los vecinos de repente muestran su malestar porque andan perros jugando en lugares, espacios comunes, y por WhatsApp ellos preguntan de quién será ese perro, porque hay una molestia en ellos por algunas cosas que están sucediendo. Entonces, pero no tienes con quién poder ir a hablar porque no sabes de quién es. Pero ahora cuando alguien va con el perro amarrado, tú tienes claro quién guía, quién es el amo, quién es el dueño de ese perro. Porque nuestro amo es a quien nosotros seguimos. Nuestro amo es con quien nosotros estamos. Las cosas que anhelamos, tal como este perro que sigue a su amo y le tira pelotas y él corre a buscarla porque sabe que él es su amo. Mi pregunta es ahora a cada uno de nosotros, ¿quién es el que nos guía? ¿A quién seguimos? ¿Con quién disfrutamos estar? Y allí vienen los susurros del enemigo de nuestras almas para decirnos, hey, si Dios llega a ser tu maestro, tu vida va a ser limitada, tu vida va a ser aburrida, nunca vas a poder disfrutar de la vida. Y queridos amigos, esa es la mentira más grande que tú puedes escuchar. Porque en primer lugar, servir a Dios es servir a un Dios vivo y verdadero. Ellos se volvieron de los ídolos a Dios para servir a este Dios que es vivo y verdadero. Mira, los ídolos son muertos. Aquellos que tal vez muchos están siguiendo son ídolos muertos, pero este Dios que es verdadero vive.
Los ídolos son irreales, producto de la imaginación. El Dios de la Biblia es un Dios genuino, un Dios comprobable. Los ídolos son incapaces de prestar ayuda, pero Dios no desampara a sus hijos. Porque servir a Dios no es un servicio que denigre, no es esta esclavitud tan negativa que nosotros conocemos, sin ningún tipo de garantías. Servir a Dios es un acto de libertad, es un acto de amor que nos trae alegría y gozo, trae paz verdadera, trae consuelo en medio de cualquier circunstancia. Y puedes conocer la historia de muchos creyentes, en la historia de los últimos años, tal vez, o los últimos 100, 200, 500 o 1000 años, para poder comprobar precisamente esto, que la vida del Evangelio, la vida de aquellos que reciben el Evangelio con gozo, disfrutan de una vida verdadera. No hay escándalo cuando viene alguna pandemia, no hay desesperación, porque hay paz, gozo, consuelo. Y aprenden a disfrutar las cosas de esta vida de una manera que honre a Dios, de una manera que no se conviertan las cosas en su ídolo, sino son capaces de mantenerlo allí con el propósito de poder entonces vivir una vida de obediencia al Señor, una vida de servicio. Los que reciben el Evangelio son conducidos a aquello. Y en tercer lugar, la vida cristiana es alimentada por una esperanza eterna y verdadera. Algo que los ídolos no pueden dar, porque son producto de la imaginación. Las mismas personas que sirven a estos ídolos lo han diseñado de acuerdo a su propio punto de vista. No pueden dar esperanza eterna y verdadera, pero el Evangelio, a aquellos que reciben el Evangelio les da una esperanza verdadera. Entonces ahora los que reciben el Evangelio, dice el versículo 10, esperan de los cielos a su Hijo. Porque la conversión trae una vida con nuevas intenciones, nuevas prioridades, nuevos anhelos, nuevos deseos. Porque hay un entendimiento de la vida que nos espera. Hay un entendimiento que la muerte simplemente es la puerta de entrada a la eternidad, a la verdadera vida. Los ídolos te centran en esta vida, 40, 60, 80 años, pero hacen que te olvides de la eternidad. Pero el Evangelio te muestra la vida desde el punto de vista de la eternidad, porque hay un alma que es eterna en nosotros. Entonces hay un entendimiento de ese futuro glorioso que nos espera. Y dice el versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo. Ahora brevemente quiero hablar que han habido 2 visitaciones de Dios. La primera, son 2 visitaciones. La primera ya ocurrió, fue una visita de misericordia. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él mostró su misericordia, hizo obras hermosas, anunció que Él iba a morir por pecadores, que iba a tomar el castigo eterno que merecemos personalmente en la cruz. Fue una visitación de bondad, de misericordia, de gracia. Vino a sufrir, pero Él fue rechazado. La gente se burló de Él. La gente le menospreció. La gente hacía escarnio de Él. Fue golpeado con una vara. Fue puesta una corona de espinas sobre su cuerpo. Le quisieron matar. Todo aquello ocurrió en aquella visita de misericordia que ocurrió hace 2000 años atrás. Pero también la Biblia nos habla de una segunda visita, que es una visita de juicio, cuando Él va a venir en gloria y majestad. Y vamos a ser llevados, todos, los vivos y los que hayan muerto, van a ser llevados a rendir cuentas delante de Dios. Y a esta visita es la que hace mención el versículo 10, a esta venida de Cristo en gloria y majestad para juzgar ahora a los vivos y a los muertos. Entonces el creyente, aquel que ha recibido el Evangelio, tiene paz, porque sabe que Cristo nos ha librado de la ira venidera. Nos ha librado de un juicio condenatorio, nos ha librado de un castigo eterno, para ahora darnos vida eterna, librarnos de la ira venidera, librarnos de la condenación de una vida dedicada a los ídolos y alejados de Dios. Porque pensemos en nuestro sistema judicial para entender esto. Quien comete un delito va a ser llevado a la justicia y dependiendo de la gravedad del delito, probablemente va a ser puesto en una prisión preventiva donde va a estar esperando el día del juicio,
donde se van a presentar todas las pruebas, se van a presentar todas las evidencias que hay en su contra para ahora recibir una sentencia firme y poder entonces ir a pagar el castigo que se le ha impuesto. Esto no es algo perfecto, pero es más o menos así con el juicio de Dios. Cuando el hombre muere, es un juicio previo, si pudiéramos llamarlo, donde el hombre es puesto en prisión preventiva a la espera de aquel último gran día cuando tendremos que presentarnos y todas las pruebas, las evidencias han de ser puestas delante de los hombres. Y queridos amigos, sin Cristo, morir sin Cristo, sin haber venido delante de Él, sin haber venido en arrepentimiento y fe, sin haber recibido el Evangelio, será una cosa terrible, porque ya no habrá esperanza, ya no habrá escapatoria, ya no habrá ninguna manera en cómo tú puedas convertirte de los ídolos a Dios, que tú puedas recibir el Evangelio, porque con la muerte ya no hay nada más que hacer, simplemente esperar aquel último gran día, cuando todas las pruebas, los ídolos que están en tu corazón allí arraigados, toda la maldad, el engaño, las mentiras, sea puesto delante de ti. Pero para el creyente es diferente. Para aquel que ha recibido el Evangelio, la muerte no es motivo de terror, no es motivo de desesperación, no es motivo de estar alterado, porque entiende ahora que recibir al Evangelio es escapar de la ira venidera, es entender que el día que nos presentemos delante de Dios va a ser un juicio absolutorio, porque el Evangelio, el mensaje que ha sido recibido de salvación por gracia de Dios mediante la fe en Cristo, es que nos abre las puertas del cielo en la eternidad. Esa es una esperanza real y una esperanza nueva en la vida de aquellas personas que reciben el Evangelio y que vienen delante de Él, reconociéndole como el único y sabio Dios, el único y verdadero Dios, apartándose de aquellas cosas que antes amaba, alejándose de aquellas cosas que estaban en su corazón y volviéndose a Dios, cambiando su rumbo ahora y sirviendo a Dios con esta esperanza de vida eterna. Concluyo preguntando, ¿estás considerando esto? ¿O tu vida simplemente ha sido un servicio a los ídolos, al yo, al placer, al gozo temporal, aquello que trae deleite y placer en tu vida? ¿Estás considerando lo que es realmente el Evangelio? Queridos amigos, los ídolos te encierran en tu vida aquí en la tierra. ¿Has pensado en la eternidad? ¿Qué va a ser de ti el día que mueras? Cuando partas del escenario de esta tierra, nadie tiene la vida comprada. Hace un par de meses atrás nadie pensaba estar en esta condición. Piensa lo frágil que el hombre es. Un virus ha trastocado todo en esta tierra. Pero el Evangelio entonces transforma. Cuando oímos la palabra del Evangelio, cuando confiamos en Cristo con todo nuestro corazón, arrepintiéndonos de esa vida tras los ídolos, somos completamente cambiados, completamente transformados, y ahora miramos hacia adelante, hacia la vida eterna, hacia el porvenir, por aquel día cuando Cristo venga, y entonces estemos para siempre con Él en la eternidad. Cristo, esa es la más grande esperanza del creyente. Cristo, Salvador, el único que nos liberta de la ira venidera, nos liberta de la esclavitud en la cual el hombre está en relación al pecado. Fue Él entonces que precisamente soportó la ira de Dios, el castigo de Dios en la cruz del Calvario, para que el creyente ahora pueda tener esperanza de que un día va a tener un juicio total y absolutamente absolutorio. Y eso es para todo el que viene delante de Él.
Todo aquel que viene en arrepentimiento y fe y le dice, Señor, esta es mi vida, esto es lo que yo he hecho, he vivido para mí, pero he entendido que no, esto no me sirve de nada para la eternidad, no me prepara en absoluto, más bien trae mayor condenación. Pero hoy he escuchado de que el Evangelio, el mensaje de salvación, es un mensaje que transforma la vida, porque nos muestra el camino para estar en comunión contigo. Oh Dios amado, esta ha sido mi vida, ruego que me perdones. Sálvame, Señor, hazme una nueva criatura. Y si tú lo haces con sinceridad, el Señor te ha de recibir, te ha de transformar, te ha de llevar de muerte a vida. ¿Dónde estás en relación a estas grandes verdades? ¿Dónde está tu vida? ¿Cómo estás en relación con Dios? ¿Eres salvo? ¿Estás esperando? ¿Anhelas todo esto? Simplemente tu vida está presa en los afanes de este mundo. Una breve advertencia. El tiempo es corto. No tenemos la vida comprada. Y dice la Biblia, si hoy oyereis mi voz, si hoy oyeres el Evangelio, no endurezcáis vuestro corazón. Pídele al Señor que te haga una nueva criatura y que esto sea una realidad en tu vida, que puedas recibir el Evangelio, que puedas comprenderlo y entenderlo y puedas poner toda tu fe y esperanza en Cristo para perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.